Buenas noches, pueden tomar asiento. Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 48, antes de ir a nuestro texto. Salmo 48. Dice de esta manera: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Busquemos ahora sí Esther capítulo 1. Esther capítulo 1. Esther 1, versículo 21, dice de esta manera. Esther 1, 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Esta era la manera en que cerraba el capítulo 1. Un edicto que se fue por todo el reino, de que cada hombre tenía que afirmar su autoridad en el hogar. ¿Y por qué vino esto? Todo sucedió porque Vasti se negó a presentarse delante del rey y su compañía, un montón de hombres que estaban ebrios después de 7 días de fiesta. Y el rey, en ese estado y en un impulso de enojo, llamó a sus mejores consejeros, supuestamente, para ver qué había que hacer en este caso. ¿Y cuál fue la decisión? Que Vasti fuera desechada. Esto fue lo que dijo Memucán, el que parecía ser un entendido en los tiempos, en la ley y en el derecho. Y sin embargo, vimos que al final de cuentas dio un consejo más bien bastante tonto. ¿Por qué? Porque Vasti ya de por sí había decidido no presentarse a la presencia del rey. Simplemente lo estaban haciendo oficial. Y en segundo lugar, la intención de él era que esto no se enterara a nadie, que nadie se diera cuenta que Vasti se había opuesto a la voluntad del rey. ¿Y qué pasó? Lo mandaron a publicar a cada pueblo, algo que iba a extrañar a todos. ¿Por qué están mandando esto? Y más bien, todo el reino se enteró de que algo había sucedido en el palacio y se expusieron a todo tipo de rumores. Fue así entonces como este capítulo 1, en un tono pintoresco, de burla, nos describió este reino que parecía muy grande, 127 provincias, traducido a nuestro tiempo en extensión 8 millones de kilómetros cuadrados. Sobre eso gobernaba Asuero. Y este hombre no tenía autoridad en su propio hogar. Por un lado, esto sí presagiaba algo bastante malo. ¿Qué es estar bajo la autoridad de un hombre que ni siquiera puede gobernar su casa, que toma decisiones cuando no está en sus cabales, que toma decisiones producto de sus emociones y que sus consejeros no son tan sabios como parecen? Es terrible estar bajo la autoridad de una persona así. Como si nada, él firmó un decreto de carácter irrevocable, pero a la vez vimos que hay un asomo de luz. ¿Por qué? Porque ese reino podía ser resistido. Vasti dijo que no, y el rey nada pudo hacer. Por eso nosotros contrastamos a Asuero con Dios,
Porque como leíamos en el Salmo 48, Dios es descrito como rey, no es un invento de nosotros, Él es rey. Y Asuero podía decir que reinó, es decir, tiempo pasado, Él ya no reina. Dios, desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy y por el resto de la eternidad, seguirá siendo rey. Él podía decir que reinaba sobre 127 provincias, pero Dios dice, mía es la tierra y su plenitud. Eso en lo que Él se podía jactar. Podía Asuero decir, yo puedo dar un banquete por 6 meses. Y Dios dice, yo tengo preparado uno para mi pueblo, que será para toda la eternidad también. Su provisión se acaba, Asuero, la mía es ilimitada. Y por otro lado, este rey ni siquiera conocía las propias leyes. Dios dice, ¿cuál es la ley santa, agradable y perfecta? Esta es la conclusión. Así como los ríos siguen su cauce, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Entonces no será la voluntad de Asuero la que va a prevalecer, sino la del rey de los ejércitos. Pero viene la gran pregunta, ¿cómo ejecutará Dios su voluntad en este escenario donde Él parece estar ausente? ¿Serán acaso grandes milagros como leíamos en el Éxodo? Ahora acabamos de leer uno, como una vara florecía. ¿Será por este medio? ¿Será a través de grandes siervos como Moisés, como Josué, como Elías o como Eliseo? Hoy vamos a ver 2 personas que están lejos de ser la descripción de hombres y mujeres de fe. Pero esto no es impedimento para que Dios ejecute lo que Él se ha propuesto. En Esther y Mardoqueo vamos a ver cuál es el precio que uno puede llegar a pagar por tratar de agradar al mundo. Oremos. Señor, te rogamos que esta noche abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, que veamos cómo tu voluntad es hecha a pesar de la infidelidad de tu pueblo. No tenemos en Esther y Mardoqueo los grandes ejemplos de fe, pero nada detiene tus propósitos. Oh Señor, que seamos advertidos esta noche de las graves consecuencias que pueden haber si intentamos tanto agradar al mundo como agradarte a ti. Y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 2, en su mayoría, sigue con el tono burlesco con el que empezamos el capítulo 1. Hacia el final, ese tono ya disminuye un poco para describirnos cómo es que Esther llega a ser reina y cómo Mardoqueo denuncia el complot para matar al rey. Pero en general, vamos a tener algo también muy colorido, muy pintoresco, podemos decir. Los eventos del capítulo 2 se pueden resumir muy brevemente. Esto es, ¿cuáles son los 3 eventos? La nominación de Esther como reina, la proclamación de Esther como reina y, en tercer lugar, la primera acción de Esther como reina. Esos son los 3 eventos que podemos ver en el capítulo 2, pero vamos a ver que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a dar mucho detalle de cómo fue que se llevó a cabo este proceso para que Esther llegara a ser reina. Entonces, en primer lugar, la nominación de Esther como reina. Eso lo tenemos en los primeros 11 versículos. Y recordemos el dicho de Memucán. Memucán dijo, hágase por reina una mujer mejor que Vasti. Pero en el contexto del capítulo 1, ¿qué significa una mujer mejor que Vasti? Si Vasti fue la que se opuso al rey. En el contexto de Memucán, una mujer mejor que Vasti es una mujer que le hubiera tolerado a Asuero sus borracheras y sus impulsos. Eso es una mujer mejor que Vasti, en las palabras de Memucán, en ese contexto. Por eso no nos va a sorprender que los requisitos de las mujeres que van a buscar sean requisitos muy superficiales.
Leamos los primeros 4 versículos. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Una nota rápida cuando dice aquí la casa de las mujeres, es una forma bonita de decir que las llevaran al harén. Eso es. Entonces veamos todo lo que está pasando en esos primeros versículos. Vemos que la búsqueda no fue inmediata, sino que pasó algún tiempo. Y ya cuando se le había pasado la cólera al rey Asuero, él se acordó de Vasti. Y dijo, ahora sí, voy a llamar a mi reina favorita. Pero ¿se acordó de qué? Del decreto que había contra ella. ¿Qué está pasando acá? Asuero está diciendo, no es mi culpa ese decreto. Él está echando la culpa al decreto que había contra Vasti. Este hombre ni siquiera toma responsabilidad por lo que él hizo. Él fue el que aprobó ese decreto. Pero se acuerda de Vasti y ahora dice, firmé un decreto que era irrevocable, ya no la puedo llamar. Tranquilo, rey, dicen los cortesanos, acuérdese que habíamos dicho que íbamos a buscarle una mejor que Vasti. Y empieza el proceso. Imaginémonos a un ciudadano común que se entera de este edicto, que dice, van a buscar una mujer para el rey Asuero. ¿Qué hubiera dicho una persona común? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Va a bajar el precio del trigo, del arroz, porque busca el rey Asuero otra mujer para sí? ¿Por qué? Porque en este tiempo la costumbre era que el rey se casara con una de la familia de la nobleza, no con una persona común y corriente. Es más, algunos han sugerido que el consejo de Memucán tenía una doble intención, de que él quizás tenía una hija o un familiar que estaba proponiendo para que fuera la esposa de Asuero. Y por eso podemos tal vez entender por qué un consejo como el que él dio. Pero lo cierto del caso es que esta vez el reino estaba a la disposición de cualquier ciudadana, Si ya las fiestas y los banquetes nos parecían algo bastante del mundo, hermanos, aquí lo que vamos a tener se le puede llamar de cierta manera un certamen de belleza. Podemos hablar de Miss USA, Miss Susa, señorita Susa, mi persa linda. Es lo que se va a dar acá. Pero conforme nosotros nos adentremos en esto, vamos a ver que este certamen realmente era algo tétrico y que realmente uno lo hubiera pensado para participar en él. Pero esa era la forma de trabajar de los persas. Uno hubiera dicho, realmente valía la pena pagar el precio por intentar llegar al trono. Parecía superficial, de hecho es superficial, lo que están buscando es una joven, bonita, virgen, en este caso entendámosla sin casar, posiblemente virgen como entendemos la palabra hoy, pero sobre todo que estuviera soltera. Y llama la atención de que uno lee esto y generalmente uno trata de acusar a las personas antes de que, ay, cómo vivían en una ignorancia, vea lo que ellos hacían. Y hermanos, hoy a la fecha todavía tenemos concursos como estos. Sí, en pleno 2012, por curiosidad, me puse a buscar los requisitos para ser Miss Costa Rica. Dice, costarricense, edad de 18 a 25 años a diciembre del 2012. El año pasado llegaba hasta los 27, ahora lo bajaron 2. Estatura mínima, 1,68 m. Soltera, no haber estado casada, ni haber tenido hijos. Bueno, pero para que no parezca tan superficial el concurso, al final dice que tenga conocimientos básicos de inglés y que sea estudiante o graduada universitaria. Esos son los requisitos de hoy. ¿En qué se diferencian del simplemente el joven, bonita y virgen que estaban buscando los persas?
Parece que no hemos cambiado mucho. Pero volviendo a Susa, vemos que esos eran los requisitos. No importa qué creía la mujer, de qué familia era, solo que fuera joven y bonita y soltera. Eso era todo. ¿Cuál iba a ser entonces el criterio de desempate? ¿Cuál iba a ser el criterio de desempate? Y eso es importante para entender lo que va a pasar. ¿Qué dice el versículo 4? Y la doncella que agrade a los ojos del rey. Asuero va a ser el juez, nadie más. Y eso iba a ser el criterio. Y de un momento a otro se nos presenta entonces a Ester y Mardoqueo. ¿Qué tienen que ver Ester y Mardoqueo en todo esto? Dice el versículo 5 en adelante. Había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Hadasa, es decir, Ester, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Gai, Ester también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Es mucha información la que se nos está diciendo en estos 3 versículos. En primer lugar vemos el origen y la relación que hay entre Ester y Mardoqueo. Veamos el linaje con el cual Mardoqueo es presentado. Había en Susa, residencia real, un varón judío. ¿Y cómo sabemos que era judío? Nos van a decir, porque era hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y para los que están tomando apuntes, este versículo es sumamente importante. Ya van a ver la relación. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 9. 1 de Samuel, capítulo 9. Versículo 1 y 2. Primero de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Tribu de Benjamín, hijo de Cis. Volvamos a Ester, capítulo 2. ¿Cuál es el linaje que se nos presenta de Mardoqueo? Un hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Hay suficiente confianza para pensar que este Mardoqueo pertenecía a este linaje que llegó a ser real e importante en Israel, porque este Saúl que nosotros leímos ahí llegó a ser el primer rey de Israel, formalmente en el periodo ya de los reyes. No duraron mucho tiempo porque el reino iba a ser dado a David, pero vemos que hay realeza en este linaje, que nos ayuda a pensar de esta manera. Segundo de Reyes, capítulo 24, nada más anoten el pasaje. Segundo de Reyes 24 nos dice que cuando el reino de Jeconías cayó, Nabucodonosor se llevó consigo a muchos nobles, a familias importantes. De nuevo, nos hace pensar de que este linaje seguía teniendo su posición importante en Israel y que por ende explica por qué ellos también fueron llevados con Jeconías.
porque se llevaron a Jeconías y a las familias importantes, y entre ellas se llevaron a una que estaba relacionada ¿con quién? Con Cis, de la tribu de Benjamín. Había renombre, había vestigios de grandeza en esta familia de Mardoqueo, y esto será sumamente importante para entender el próximo capítulo cuando lo estudiemos. Entonces vemos que no solamente se nos dice el origen en cuanto al linaje de Mardoqueo, sino también cómo llegó. Nos dice el versículo 6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como vemos, esto coincide con el relato que tenemos en Crónicas y en Reyes. Pero entonces viene una gran pregunta, y que es importante para fechar los eventos en el libro de Esther. ¿Quién fue llevado a Babilonia? ¿Mardoqueo o Jair? Veamos que dice el versículo 6, el cual había sido transportado. Si uno va a adoptar la postura que fue Mardoqueo el que fue transportado, habría que decir que el rey de Persia fue un rey mucho antes que Jerjes I, que es el rey que estamos suponiendo en este texto. ¿Por qué? Porque el año de la deportación fue alrededor del año 587. Si decimos que fue Jerjes el rey de esta época, estamos hablando del año 485, 96, o sea, más de 100 años. O sea, Mardoqueo estaría muy avanzado de edad, por no decir de que realmente sobrepasaba los 100 años, y hubiera sido muy difícil que él estuviera vivo para esta época. Es simplemente importante entender esto de la edad por la siguiente razón. ¿Cuál era la relación entre Mardoqueo y Esther? ¿Quién era Mardoqueo de Esther? ¿Tío o primo? Era un primo. Sí, ¿qué nos dice el versículo 7? Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Eran primos. Es decir, el rango de edad con el cual estamos manejando es poco. Para los que respondieron tío, esto siempre me recuerda una anécdota del pastor Steve Henning, cuando él viajó, no estoy seguro si fue en el viaje a Rusia o China, pero él hablando dijo esto con toda naturalidad, y Mardoqueo, primo de Esther, y los estudiantes se quedaron, no, es tío. Y él dice, no, lean lo que dice ahí, es hija de su tío. Entonces, ¿usted cómo sabe de la Biblia? Y me dice, Ronnie, lamentablemente muchos todavía miden el conocimiento de la palabra por estas cosas. La cuestión es, hermanos, hay un rango de edad con el cual podemos jugar. Al ser primos no podía ser mucha la diferencia. Y recordemos, ¿qué estaba buscando los siervos del rey? Una mujer joven. Sin que esto se tome muy a pecho, hermanos, era muy difícil que Esther pudiera haber competido contra jóvenes muy bonitas si ella hubiera tenido, pues, después de cierta cantidad de años, ¿verdad? Más de, hay un monto, ¿verdad? Es solamente porque es importante que lo entendamos. Recordemos, ella era joven, entonces por eso presumimos que quien fue llevado cautivo fue Jair y no Mardoqueo. ¿Qué vemos también en esto que se nos ha informado sobre Esther y Mardoqueo? Vemos también que han adoptado un estilo de vida consecuente con el imperio en el cual están. El nombre Mardoqueo lo podemos trazar a Marduk, una deidad de Babilonia, el pueblo que se llevó cautivo a Israel. Y el nombre de Esther puede significar estrella, o algunos han sugerido que puede significar Istar, que es también otro nombre de una deidad. En el caso de Esther hay un poco de duda, pero en el caso de Mardoqueo es totalmente seguro que es Marduk, esta deidad babilónica. Es decir, no estamos hablando de las familias más devotas de Israel, que le están poniendo estos nombres a sus hijos. De Mardoqueo ni siquiera sabemos cuál es su nombre hebreo. De Esther sí sabemos que se llamaba Hadasa, que significa mirto.
Era su nombre hebreo. Y sabemos que era común. ¿Qué le pasó a Daniel y a sus amigos cuando llegaron a Babilonia? Le pusieron otros nombres. O sea, era común que hubiera dos nombres. Pero ¿cómo conocemos nosotros a ellos? Los conocemos por sus nombres hebreos. A Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en este resto del libro nosotros no vamos a hablar de Hadasa. Vamos a hablar de Esther y de Mardoqueo. Solamente como Mardoqueo, porque ni sabemos cuál fue su nombre hebreo. Solo el hecho de que ellos permanecieron en Susa nos dice que tenían poco interés por Jerusalén, más devotas de la que estamos hablando acá. Y finalmente, ¿qué nos revela esta descripción? Nos está dejando ver de que definitivamente Esther se perfila como la favorita para ganar. ¿Por qué? Nos dice el versículo 7, y había creado a Hadasa porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y buen parecer. La descripción en el versículo 2 dice: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Pero Esther era de buen parecer y hermosa figura. Tenía un extra. Algo nos deja ver de que ella iba perfilada a ganar. Esto es lo que nos está insinuando el capítulo. Entonces llegamos a la segunda parte, la proclamación de Esther como reina. La proclamación de Esther como reina. Y de nuevo, se nos va a describir algo bastante pintoresco. Dice a partir del versículo 9, y la doncella agradó a sus ojos, es decir, a los ojos de Gai, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Tan superficial como parece, llama la atención lo que nos dice el versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. ¿Cuál es esta palabra gracia? Es una palabra que estudiamos en Ruth. Gesed. Gesed. ¿Qué es Gesed? La misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios en una sola palabra. Sí, Esther era bonita, pero habían muchas más que también eran bonitas. Pero fue Esther la que halló gracia delante de los ojos de Gai. Tan superficial y vano como esto parece, hermanos, Dios le dio gracia a Esther para que ella fuera la que encontrara el favor. Con un propósito, ya lo veremos. Pero Esther halló gracia. Gesed. No sabemos por qué Mardoqueo le dice a ella que no diga de dónde viene. El versículo 11 nos dice que Mardoqueo se paseaba en el patio para ver cómo le iba a Esther. Puede ser que por protección a ella, por alguna razón, el decir que era hebrea le hubiera significado algunos problemas. Nosotros vamos a ver al final del libro que sí habían enemigos que estaban esperando por la oportunidad para atacar. Pero no sabemos realmente cuánta oposición tenían estos exiliados antes del edicto de Amán. Antes de eso no sabemos. Mardoqueo le dice, no lo declare,
Y ella lo siguió al pie de la letra. Posiblemente ni preguntaban por la nacionalidad, no la estaban mandando a mentir necesariamente. Quizás era por protección. Y el resto del proceso, pues no parece tan malo. ¿Quiénes de aquí, especialmente las mujeres, se quejarían de tener un año de un tratamiento de belleza como este? 6 meses en óleo, mirra, perfumes, de tener un cabello sedoso, y también se nos dice que les dieron alimentos. Esto que sirva como indicación que necesariamente no estaban buscando esas mujeres sumamente delgadas de la alta costura. O sea, tenía que ser una mujer que estaba de buen parecer, con buen semblante. Uno dice, no, pero vea, en todo caso, aunque no quedara como reina, vea el año que iban a pasar pues bien atendidas. Sí, parece bueno, pero lo que sigue es lo que revela cuál era todo el propósito con todas estas atenciones, con todos estos cuidados. Versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. No era que Asuero la veía desfilar y le ponía una nota del 1 al 10. La joven llegaba por la tarde y se iba por la mañana. ¿Qué era esto? Había que complacer sexualmente al rey Asuero. Esa era la prueba. Valía la pena todo un año de tratamientos, de lujos, para determinar si usted era apta al trono por un método como este. ¿Cómo lo sabía ella si era candidata al trono? Pues el rey la volvía a llamar por nombre. O sea, si él se acordaba de tan siquiera cómo se llamaba. Si la había complacido, pues tal vez había oportunidad. Si no, lo que le esperaba era ser relegada a la casa de las concubinas, donde posiblemente nunca más iba a volver a ver al rey. ¿Cuántos padres hubieran accedido a este certamen si las condiciones se hubieran presentado de la siguiente manera? Señores, hemos venido por su hija, sí, la que fuera su pequeño retoño, que ahora es toda una mujer. Ella estará a la merced del capricho del rey. Si le va bien, puede ser reina. Si no le va bien, ustedes de todas maneras no la volverán a ver, porque será una concubina más, junto con otro tanto de mujeres que también serán rechazadas. Algunas familias pudieron haber visto una gran oportunidad para saldar sus problemas económicos. Otros quizás no les hubiera parecido la gran cosa, pero tal vez no había mucha alternativa de oponerse al reino. Hoy muchos hubieran dicho, yo jamás hubiera permitido tal cosa que le hubiera pasado a mi hija. No obstante, a la fecha he escuchado criterios como el siguiente. Esto viene de una mujer creyente, no es de aquí. En apariencia ella me dijo, estoy contenta, solo el hecho de que él no toma ya para mí es suficiente. Solo eso podía rescatar ella como atributo del hombre que se iba a casar con su hija. Yo me quedé asustado. Este pasaje no está dando una lección para decirnos, vea lo que Dios puede llegar a hacer si uno se llega a casar con un inconverso influyente.
Todo lo contrario, es una advertencia hasta dónde puede llegar uno por tratar de seguir la corriente de este mundo y pasar desapercibido en el imperio, en el mundo. Puede costar nuestro cuerpo y nuestra alma, sumidos en una relación desigual, a expensas, en este caso, de un marido que no la ve más como, que la ve solamente como un objeto para darle un placer sexual. Eso es todo. Valía la pena poner todo en juego para casarse con alguien así. Y en el mejor de los casos, aún si llegaba a ser reina, ¿qué le pasó a Vasti? En un momento de ira, también la hicieron quitada del trono. ¿Valía la pena? Esther ganó el trono, pero no llegó a tener un esposo. Ese es el punto. ¿Qué nos dice el versículo 17? Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Sí, amó a Esther, pero también amaba a otras. El trono era para ella, pero la cama era compartida. Era un hecho que Esther estaba con las puertas abiertas para que ella llegara a ser la reina. Pero no queda duda también, por otro lado, que fue un proceso larguísimo. Fue un proceso largo. ¿Cuándo fue que ella fue llevada a Asuero? ¿Qué nos dice el versículo 16? En el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. ¿Cuándo empezó Esther? El libro como tal, en el 3er año de Asuero. Y ahora estamos aquí en el 7º año. 4 años. Han sido 4 años para que llegara este momento en el que el Señor colocara a una hebrea en el trono de este imperio. Esto nos habla también de la gran cantidad de mujeres que fueron reunidas. Porque el rey tenía que esperar que cada una de ellas completara ¿qué? Un proceso de 12 meses. Y aún así, cada día le llevaban 7 años. Casi 4 años. Fue un proceso largo. Ya al final, volvemos a una de las actividades favoritas de este reino y que vamos a seguir viendo muchas veces más. Versículo 18, hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Bueno, para el ciudadano común, pues le fue bien, le bajaron los impuestos. Tenemos entonces la nominación de Esther como reina, la proclamación de Esther como reina, y del versículo 19 al 23, la primera acción de Esther como reina. Dice así: cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Tenemos aquí entonces la primera acción, y el versículo 19 sorprende. ¿Qué dice? Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez. Pero ¿cómo es esto si ya Esther había sido declarada reina? Y Asuero todavía seguía recibiendo más vírgenes. Era definitivamente un hombre lascivo. Y como vemos, ¿de qué le valía que la amaran más que a las demás? Definitivamente Esther llegó al trono, pero no tenía un marido. Vemos también que Mardoqueo, fiel a su vigilancia y cuidado por Esther, seguía cerca del palacio, y por esta razón se entera de este acontecimiento. Y
le pide a Esther que lo diga en su nombre, que lo diga en su nombre. Entonces tenemos aquí una pincelada del propósito de Dios de colocar a Esther en el trono y de que Mardoqueo siguiera unido a ella, porque en Esther Mardoqueo tenía un puente de comunicación directo con el rey. Así podía comunicarse entonces Mardoqueo con el rey. Ya empezamos a ver un propósito, y gracias a Mardoqueo la vida de Asuero es preservada, y vemos que es anotado. Eso está bien, esa era la costumbre en el imperio persa, anotar lo que sucedía. Lo que no está pasando aquí es que recompensaran a Mardoqueo por lo que hizo. ¿Cómo Asuero iba a olvidar recompensar a alguien que le ha salvado la vida? Más adelante veremos que esto será leído nuevamente y Asuero caerá en cuenta que él no recompensó, pero por alguna razón Asuero no lo está recompensando en este momento. Esto nos recuerda a alguien que le pasó algo muy parecido, a José cuando estaba en la cárcel con el copero y el panadero. Al panadero no le fue muy bien, para el copero sí. ¿Y qué le dijo José al copero? Acuérdate de mí cuando te acontezca esto que te he dicho. ¿Y cómo termina ese capítulo en Génesis? Y el copero se lo olvidó. Se le olvidó. ¿Cómo se le va a olvidar que alguien le dijo que su vida iba a ser salvada? Definitivamente es la mano de Dios que está obrando en el fondo. Y más adelante Asuero caerá en cuenta que no ha recompensado. Así como el copero más adelante dirá a Faraón: uy, alguien me había dicho. Y en esto es, hermanos, básicamente el capítulo 2, unas aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, ya que hemos mencionado a José, que era también de hermosa apariencia, la primera pregunta para nosotros: ¿por qué deseamos la belleza? ¿Por qué deseamos la belleza? Cuando se habla de la belleza, es un tema que por lo general se presta para mucha opinión y para lo subjetivo. Lo que es bonito para uno, tal vez no lo es para el otro. Pero me imagino que yo no soy el único que se ha puesto a pensar sobre estas personas que son descritas bonitas y hermosas en la Biblia, tal como Saúl, que era escrito hermoso, como Esther, que se nos describe que era hermosa y de buena figura. Nos han preguntado, ¿y si yo la hubiera visto, hubiera dicho lo mismo? Estoy convencido que en un sentido la belleza es objetiva, cuando la Biblia habla de la belleza, así como cuando también habla de la no belleza. Cristo fue descrito como un hombre experimentado en quebranto y dolores, y como que nosotros escondimos de él el rostro. Cristo, cuando estuvo en la tierra, no fue agradable a la vista. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? No todos nosotros somos descritos como un Saúl, o como un José, o como una Esther, de hermoso rostro y de buena figura. Muchos hemos tomado el consejo que Noemí le dio a Ruth: báñese, arréglese, perfúmese. Es lo mejor que podemos hacer. Pero recordemos algo: fue la belleza la que puso a José en la cárcel. Fue la belleza que llevó a Esther para que se entregara en cuerpo y alma a un rey pagano. Muchos anhelan, se afanan por la belleza, pero pocos se preparan para las situaciones que conlleva tener una apariencia agradable. En resumen, siempre recuerdo sobre este punto cuando el pastor Stu Johnston nos visitó. Para aquellos entre nosotros que el Señor les ha dado ese atractivo y buen parecer, oren para ser guardados de las tentaciones y prepárense para afrontarlas, porque este mundo juzga por la apariencia. Y para aquellos de nosotros quienes la palabra guapura no es la que nos describe, agradezcamos a Dios,
porque Él conoce nuestros corazones y gracias a ello Él nos ha preservado de pecar y nos ha guardado de situaciones como la de José y como la de Esther. En segundo lugar, Dios no recompensa como Asuero. Dios no recompensa como Asuero. Ya vimos que Dios no es un rey como Asuero y definitivamente no recompensa de la misma manera. ¿Cuál era el premio de consolación para las mujeres que no complacieron lo suficiente? Era mandarlas aparte, a otra casa, al harén, que estuvieran allá. Segundo lugar, una esposa de segundo rango. Eso era lo que le esperaba a aquellas que no llegaban al trono. Esa era la recompensa. Y como vimos, tampoco llegar al trono era gran garantía, por lo que ya vimos que le pasó a Vasti. ¿Cuál fue la recompensa para Mardoqueo? Ninguna, simplemente lo anotaron en un libro. Sí, eso en cierto modo se parece a lo que Dios hace con su pueblo. Él no necesariamente nos recompensa con todo aquí en la tierra, porque Él tiene para su pueblo algo muchísimo mejor. Él ha reservado lo mejor. Es nuestra esperanza y es una esperanza ciertísima. Pero hermanos, el hecho que Dios nos recompense nuestra labor aquí en la tierra y que nosotros lleguemos a morir sin ver el fruto de ese servicio no es porque Dios haya olvidado, porque Él no olvida. ¿Cuáles fueron las palabras de Booz a Ruth? He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa es la esperanza. Nosotros estamos bajo las alas del Señor. Nuestra labor no quedará sin fruto. La fe, como de nuevo he dicho tantas veces, es creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. Eso es Hebreos 11:6. A su dar, Dios no olvida. Y el último punto, que es una advertencia: ¿cuál es el precio por vivir una vida doble? ¿Cuál es el precio por vivir una vida doble? Antes de destruir a Mardoqueo y a Esther, hay algo que podemos rescatar de ellos. Mardoqueo cuidó de Esther, la adoptó como una hija. Las leyes en el Antiguo, eso es de rescatar. También es de rescatar que él no se prestó para el complot contra el rey. Uno hubiera dicho, era una gran oportunidad para deshacerse de un hombre como Asuero, pero Mardoqueo no se prestó para ello. De la misma manera, nosotros estamos bajo un gobierno local, no llamados a una rebeldía sin causa, sino a someternos, siempre y cuando esto no sea contra las leyes de Dios. Es así. ¿Qué podemos decir de Esther? Bueno, así como Mardoqueo la adoptó como hija, Esther lo obedeció como una hija. Ella, como Dios le había mandado, o como dice el versículo 20, educaba. Esther era obediente. Como vimos, no tenemos muy clara la razón por la que le dijo que callara sobre su nacionalidad y sobre su familia, pero el principio se mantiene. No la estaba mandando a mentir, pero si hubiera sido el caso, nosotros sabemos que estamos como hijos llamados a obedecer a nuestros padres en el Señor, y que antes que romper los mandamientos de Dios, conviene que lo obedezcamos a Él primero. Pero como hija le obedeció. Y también, en parte, había poco que Mardoqueo y Esther pudieron haber hecho para no haber asistido a este certamen. Cuando el capítulo empieza, dicen los cortesanos: busquen para el rey. Aquí no se nos habla de que iban a pedir el parecer de las casas. ¿Le gustaría participar? Simplemente vayan y busquen, tráiganselas. Y vemos que más o menos esa es la idea, de que no importaba la opinión de la persona
que estuviera a cargo de la joven o de la joven misma. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai. Esther también fue llevada. Fue llevada. No fue que ella, uy, qué bonito, hubiera a participar. La llevaron. La llevaron. Y todo el lenguaje la pone a ella siempre pasiva. No había mucho que hacer. Pero hasta ahí la defensa. Porque aquí viene la pregunta. ¿Vale la pena ocultar la parentela y la nacionalidad por temor a las consecuencias? Eso es lo que Mardoqueo principalmente estaba temiendo. Es lo que uno debe presumir de por qué no quiere que se sepa de dónde vienen. Y el Señor les va a poner más adelante en una situación donde van a tener que decir de dónde son. Pero ese es el precio. Por no decir de dónde eran, Esther llegó a estas instancias donde ella se ataviaba como las demás, comía como las demás. Y no solamente fue que ya estando ahí, ella también buscó cómo ganar. Ella buscó cómo ganar. Leamos el versículo 15 de nuevo. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda a las mujeres. Recordemos, Esther ha ganado el favor de Hegai. Hegai, como el eunuco del rey en estos asuntos, debía conocer muy bien el gusto del rey. Y al saber ella que tenía el favor de Hegai, ¿qué dice aquí? Voy a procurar solamente lo que Hegai me diga. Porque sabía que eso le aumentaba las posibilidades para ser la futura reina. Esto no lo hizo obligada, ella procuró. Llama la atención que hasta este momento ha sido una mujer incrédula la que ha dado el ejemplo de que al mundo hay que resistirlo. Ha sido Vasti la que dijo que no. Mardoqueo no quería las consecuencias de que abiertamente se supiera quiénes eran ellos. Vivir como Dios exige no es fácil, pero Dios es digno de que vivamos así. Porque los que llevan el nombre de hijos de Él tienen que atenerse a las consecuencias de vivir abiertamente como los tales. Esther y Mardoqueo van a ser enfrentados para que caigan en cuenta de que no pueden seguir viviendo de esta manera, tratando de amoldarse al mundo, de pasar desapercibidos en el mundo y a la vez no ser como los demás, porque hay vestigios de que hay cuidado entre ellos, de que reflejan de dónde venían. Cuando Cristo comparte la parábola del sembrador, nos dice que una semilla cayó entre espinos. Y la planta crece, pero los espinos la terminan ahogando. ¿Y qué eran los espinos? Los afanes y las riquezas de esta vida. No se engañe pensando, porque finalmente lo va a matar. Va a llegar por grandes siervos, pero Dios elige personas como Esther y Mardoqueo, usa personas como nosotros para su propia. La compañía de Dios es un bálsamo para nuestras almas, saber que Él nos ha mostrado en lo que se ha propuesto, personas falibles como nosotras. Pero es un consuelo, no una excusa para vivir descuidadamente de la salvación tan grande que hemos recibido. Porque una de dos, o estamos resistiendo al mundo o nos estamos conformando a Él. Oh Señor, ¿cuántos de nosotros nos hemos engañado que podemos tener un estilo de vida como el de Esther y Mardoqueo, de pasar desapercibidos, de no tener problemas? Y es un engaño y una mentira. Oh Padre, despierta nuestras conciencias para caer en cuenta de las consecuencias que podemos llegar a pagar por vivir de esta manera, a pecar gravemente contra ti. Guárdanos de pensar que podemos agradar a los señores. Y sigue guardando nuestros pensamientos
y que sigamos reflexionando sobre lo que hemos escuchado y que tu Espíritu Santo aplique esas palabras a nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor. Amén.